La irracional idea de que un Dios omnipotente y benevolente forme un feto con malformaciones es inherentemente contradictoria. Si un Dios es capaz de crear la vida y moldear el cuerpo humano, ¿por qué permitiría que niños nazcan con deformidades que pueden causarle la muerte prematura, un sufrimiento de por vida y un dolor innecesario a la familia? La respuesta común de que Dios tiene un plan, o que es una prueba de fe, es ilógica e incoherente. ¿Cuál es el propósito de crear un ser humano con malformaciones, solo para que la ciencia y la medicina intenten corregir lo que se considera un error divino? La ciencia, en este sentido, se convierte en un correctivo para las imperfecciones de la creación divina o diseño inteligente. Esto nos debería hacer cuestionar sobre las creencias absurdas de un Dios y su relación con los creyentes. ¿Es este Dios un creador imperfecto que requiere la intervención humana para corregir sus errores, o es un sádico que disfruta del sufrimiento humano? Más aún, la idea de que un niño con malformaciones es una prueba de fe para los padres creyentes o la sociedad aborregada es sádica e irracional. ¿Qué tipo de Dios se complacería en el sufrimiento de un niño inocente? Por otro lado, ciencia y la medicina han hecho enormes progresos en la comprensión y el tratamiento de las malformaciones congénitas. La humanidad está en deuda con los científicos, médicos y investigadores que trabajan incansablemente para mejorar la calidad de vida de los niños y adultos afectados por estas condiciones. La idea de que un Dios forme un feto con malformaciones es incompatible con la noción de un Dios benevolente y omnipotente. La ciencia y la medicina son las verdaderas heroínas en la lucha contra el sufrimiento y la imperfección humana. No hay nada que agradecerle a un personaje ficticio que se supone que creó la vida con imperfecciones, sino a los seres humanos que trabajan para mejorar la condición humana, su calidad de vida y corregirla en medida de las posibilidades. Tu teología y entendimiento de la creación y los procesos naturales está distorsionada. En primer lugar, Dios no forma a cada ser humano, sino que creó a un pequeño grupo de humanos con la capacidad natural de procrear. Parafraseando el texto bíblico, Dios creó al hombre y a la mujer, y vio que era bueno en gran manera. Al séptimo día dejó de crear. Es decir, Dios creó un tipo de humanos saludables y luego cesó de crear. En segundo lugar, dejas completamente de lado la caída del hombre. Nuevamente parafraseando el texto bíblico, con la caída del hombre entró al mundo la muerte y todo lo que se le relaciona como son las enfermedades. Dicho de otro modo, las enfermedades y malformaciones no son creación de Dios, sino una consecuencia de darle la espalda a Dios. En tercer lugar, ¿cómo sabes que las malformaciones son imperfecciones si desde una perspectiva atea naturalista podrían ser bien solo caminos del azar evolutivo? Básicamente estás reconociendo que hay un estándar de perfección del cual las malformaciones se desvían. Para reconocer ese estándar debes reconocer un diseño o una planificación en lugar de una selección azarosa y sin propósito. En cuarto lugar, tu razonamiento es semejante a decir que el diseño de una grapadora es incompatible con un buen inventor de grapadoras porque las grapadoras se dañan con el uso, se desgastan y no soportan el uso inadecuado. Vamos, descartar al Dios benevolente por el deterioro y mal uso de la creación no es una conclusión lógica, sino emocional y sin un fundamento que puedas mantener en cualquier escenario. Jajaja, ningún Dios existe, incluso el tuyo, jajaja. Entiendo que no aceptas que Dios existe, pero simplemente afirmar tu postura no es un argumento. ¿En qué estándares te basas para decir que es lógicamente incompatible la existencia de Dios y las malformaciones congénitas en un mundo caído que da la espalda a Dios? Niñato, la novela bíblica hace referencia a varios dioses. ¿Cuál es el tuyo? No tengo esa novela, y me es irrelevante lo que digan las novelas. Ahora, en la Biblia, que no es una novela y cualquiera que piense que lo es solo demuestra su ignorancia literaria, solo hay un Dios y los demás son ídolos o falsos dioses. Eso lo sabe cualquier persona mínimamente inteligente, incluso si padece de ateísmo. Y es que, un ateísmo que lucha contra el politeísmo es ridículo. El ateísmo surgió como una respuesta al teísmo, no al politeísmo. Así que haces el ridículo al comenzar tu confrontación hablando de Dios, para luego dar un salto innecesario hacia una confrontación contra un politeísmo que nadie aquí defiende. La Biblia es una compilación de novelas, guionada por decenas de escritores. ¿Cuál es tu amigo imaginario? No tengo amigos imaginarios, y es totalmente incorrecto definir la Biblia como novela o compilación de novelas, cuando evidentemente ninguno de sus textos encaja en esa categoría literaria. De hecho, más de la mitad de la Biblia existe muchísimo antes de la invención o surgimiento de algo parecido a la novela, mientras que lo que hoy se conoce como novela según nuestros estándares actuales apenas surgió en el siglo XII, después de Cristo. En tanto que el sentido moderno seguramente surgió con Don Quijote en 1605. En otras palabras,
Cada vez que hablas solo reflejas tu ignorancia personal, pero también la ignorancia y necedad colectiva de toda la militancia neoatea. Claro que tienes amigos imaginarios. Tienes muchos dependiendo de tu religión. Dejando de lado que amigos imaginarios y religión no son conceptos que van de la mano, ¿vas a responder por qué es incompatible un Dios benevolente que cesó su creación en el llamado séptimo día, con un mundo caído en el que existen las malformaciones congénitas? ¿Vas a responder cómo es que los médicos reparan malformaciones si la evolución es azarosa y carente de propósito consciente? La existencia de malformaciones congénitas es una prueba de que el mundo no fue creado perfecto ni diseñado por un ser omnibenevolente. Si Dios es bueno y todopoderoso, no habría permitido que seres inocentes nazcan con deformidades que les causen sufrimiento. Si existen malformaciones congénitas, solo hay dos opciones. Dios no es omnibenevolente y permite el sufrimiento sin razón justificable. Dios no es omnipotente y no puede evitar estos problemas. En ambos casos, el concepto clásico de Dios se desmorona. El mundo caído es una excusa ad hoc. La idea de que el mundo está caído debido al pecado original es una justificación posterior para explicar el mal, no una explicación racional. Es absurdo pensar que un Dios infinitamente sabio castigaría a generaciones enteras de seres humanos por la desobediencia de dos personas en un jardín hace miles de años. Las malformaciones congénitas tienen causas naturales bien documentadas, mutaciones genéticas, exposición a sustancias tóxicas, infecciones, fallos en la mitosis, etc. No hay necesidad de recurrir a un Dios para explicar por qué ocurre. La existencia del mal no contradice la omnipotencia de Dios, si entendemos que un mundo donde las criaturas tienen libertad y leyes naturales es más valioso que un mundo sin estas características. La omnibenevolencia de Dios no significa que deba eliminar todo sufrimiento inmediato, ya que parte de lo que hace valiosa la existencia es el proceso de superación, el aprendizaje y la posibilidad de actuar moralmente en un mundo imperfecto. Sumado a esto, si Dios existe, por definición debe crear los escenarios para manifestar sus atributos inherentes como la misericordia, la justicia, la gracia, el amor y el perdón. Dios ya tenía a los ángeles, así que la creación del hombre se hace lógicamente necesaria para manifestar la redención. ¿Cómo sabes que el mal en el mundo no permite bienes mayores? No lo sabes y ni siquiera tienes un fundamento sólido para hablar del bien y el mal desde tu postura atea. El argumento de la caída del hombre y el pecado original no es una simple excusa posterior para explicar el mal, sino una intuición filosófica profunda sobre la naturaleza de la humanidad. La idea de que algo está esencialmente roto en el mundo es compartido por múltiples tradiciones religiosas y filosóficas, incluso en el existencialismo secular, por ejemplo, en Sartre y Camus. El cristianismo lo expresa en términos de una caída, pero otras cosmovisiones también perciben que el sufrimiento humano no es meramente accidental. Si el mundo fuera completamente naturalista y sin propósito, no tendría sentido hablar de justicia o injusticia en la existencia de malformaciones congénitas. Que los neoateos perciban esto como un problema es, paradójicamente, una señal de que tienen una expectativa moral sobre el mundo, lo cual es más coherente con una visión teísta que con un naturalismo estricto. Los neoateos intentan suavizar el problema diciendo que la evolución no es completamente azarosa porque la selección natural no lo es. Pero esto sigue sin explicar el problema principal. La selección natural solo explica qué organismos sobreviven, pero no explica por qué existe un sistema con capacidad de generar seres inteligentes capaces de reparar defectos en la naturaleza. La ciencia solo describe cómo ocurren los cambios biológicos, pero no responde la pregunta más profunda: ¿por qué hay un sistema que genera racionalidad y conciencia en primer lugar? Los médicos pueden corregir malformaciones congénitas porque poseen inteligencia, propósito y valores morales, cosas que no pueden derivarse simplemente de un proceso evolutivo sin dirección. Si todo fuera simplemente una serie de mutaciones azarosas sin sentido, sería extraño que la misma evolución genere seres que luchan contra sus propios defectos, enfermedades, mutaciones dañinas, etc. Si un sistema crea organismos que pueden rebelarse contra él y corregirlo, eso sugiere que el sistema no es completamente ciego o sin propósito. La capacidad de la humanidad para reparar el mundo es más coherente con la idea de que existe una racionalidad inherente en la naturaleza, que se alinea mejor con una visión teísta que con el materialismo estricto. Si la mente humana es solo un producto de mutaciones azarosas seleccionadas para la supervivencia, no hay garantía de que nuestros pensamientos sean verdaderamente racionales. Si nuestra razón es solo un resultado de la evolución ciega, entonces no hay razón para confiar en su capacidad para llegar a la verdad objetiva, y ese es un dilema en el ateísmo naturalista.